En la tercera tertulia café que organiza la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, celebrada el pasado lunes 6 de mayo, el catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan José Durán, explicó el papel de la empresa multinacional y su comportamiento en los últimos años en un entorno de crisis económica y financiera. Después de su análisis, que vamos a escuchar a continuación, se produjo un debate con los asistentes al acto que, si están interesados, pueden volver a ver en nuestro canal, canaluned.com. Juan José Durán dirige el Centro Internacional Carlos V y la revista de responsabilidad social de la empresa. Es autor de numerosas publicaciones con especial dedicación al tema de las empresas multinacionales, estrategias y ventajas competitivas, etc. Entre otras publicaciones, reseñamos el libro Estrategia y Economía de la empresa multinacional, publicada en Ediciones Pirámide. Ha coordinado también el último número de la revista del Colegio de Economistas de Madrid, Economistas, y con el título Marcas y competitividad. Según explicó Juan José Durán, conocer el comportamiento de las empresas multinacionales ayuda a entender la internacionalización del comercio y de la producción. Es una forma de estudiar un fenómeno relevante a través de una empresa o de una organización que llamamos multinacional. Comenzó explicando por qué se toma la decisión o por qué una empresa toma la decisión de internacionalizarse. Para que una empresa doméstica se haga empresa multinacional, pues se hace a través de la convención, y depende cómo lo definamos, a través de la realización de inversiones directas en el exterior. La inversión directa, quería dar dos rasgos. Es una inversión que hace un residente, voy a hablar para colegas de distintos departamentos, en un país, generalmente empresa, en otra soberanía, en otro país. Y lo hace con la intención de influir directamente, se llama directa, ¿no?, en el gobierno, en las decisiones que se tomen con esa inversión que uno realiza. Es una inversión a largo plazo y es una inversión que se hace con expectativas de generar beneficios. Por lo tanto, obviamente, la primera responsabilidad económica que tiene una inversión de esta naturaleza es generar beneficios. Si no, no tiene sentido que se realice. Tradicionalmente, esto miramos la balanza de pagos y está en los movimientos, la cuenta financiera hoy, en los movimientos de capitales. Y claro, la primera vez, cuando se sabía menos que hoy, el análisis de este tipo de inversiones se realizaba desde el punto de vista de lo que es una inversión de cartera, es decir, una orientación financiero-contable de lo que son los movimientos internacionales de capitales que se reflejan en la balanza de pagos. Cuando se empezó, y se entendía lo mismo que cualquier movimiento de capitales, como digo, con lo que se sabía hasta entonces. Cuando se empezó, yo creo, a avanzar en este tema es cuando alguien con una tesis doctoral pues planteó que la inversión directa en el exterior, pues lo relevante no es la transferencia de poder de compra, no es lo relevante, no es transferir recursos a otra soberanía, a otra frontera política, Estado, nación, país, para hacer una inversión empresarial, sino que lo relevante o lo más relevante que la transferencia de esos recursos es la transferencia de recursos no financieros. Es decir, con una inversión directa van asociados tecnología, práctica empresarial, relaciones con proveedores, con clientes, con el gobierno, con mercados domésticos, con mercados internacionales. Y a partir de ese planteamiento es como se ha avanzado algo en el conocimiento y entendemos hoy mucho mejor que hace unos años este tipo de fenómenos. Según definió Juan José Durán, una empresa es multinacional si tiene filiales al menos en un país extranjero. ¿Pero qué implica ser una empresa multinacional? La inversión directa en un país extranjero. ¿Qué es lo que se produce teóricamente y empíricamente es así? Hay excepciones de todo tipo con la inversión directa. Lo que se produce es que hay un movimiento internacional de factores o de recursos que tienen que ser específicos generalmente, específicos de la empresa que va a realizar esa transferencia internacional de recursos, específicos porque lo genérico no explica nada, ¿no? Si es genérico todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, específicos son activos que tiene la empresa en propiedad, que coordina y controla, que son transferibles internacionalmente y que se combinan con factores o elementos que no se pueden mover de donde están, que son los factores de localización de los países en donde la inversión se va a situar o a ubicar, ¿no? Esa combinación, si es eficiente, quiere decir que la empresa multinacional, que es empresa doméstica, que se hace multinacional
a través de la inversión directa y formando una personalidad jurídica y organizativa, llamamos filiales, comprando empresas o creando inversión totalmente nueva, pues si eso es eficiente, pues la empresa multinacional asigna eficientemente los recursos. Claro, eso entre paréntesis no quiere decir que no sepamos de ejemplos de empresas que han ayudado a dar golpes de Estado o que tienen externalidades negativas para las poblaciones o comunidades en las que localizan sus inversiones. Pero en general es el planteamiento que yo quería hacer, ¿no? Es decir, es transferencia de recursos no financieros, es decir, va a plantarse en un lugar y a estar en la economía real de ese país, no solamente en la economía financiera, sino en la economía real. Entonces nos encontramos con empresas que podemos situar, lo mismo que a cualquier nivel de análisis que hagamos en economía, con que tenemos una distribución asimétrica por tamaño, es decir, hay pocas multinacionales en número, que muchas las conocemos y la mayoría son de tamaño menor, pequeñas y medianas podríamos entender. Y repito que la definición sería que una empresa es multinacional si tiene filiales en al menos un país extranjero. Por lo tanto, tendremos empresas que, porque lo hemos definido así, que pueden tener filiales en un solo país y empresas que tienen filiales en 100, 150, 40, 30, etc. Y eso tiene su complejidad y sus implicaciones. Juan José Durán explicó también los factores que son determinantes, en su opinión, de la inversión directa en el exterior. La inversión directa en el exterior, si analizamos lo que he hecho, una empresa se plantea ir al exterior porque busca algo que no tiene en su casa, ¿no? Y busca mercados para vender sus productos, busca recursos naturales o recursos creados, es decir, y busca eficiencia. Entonces, esos 4 elementos son racionales y uno lo analiza y cualquier empresa busca algo de esto, ¿no? O todo simultáneamente. Entonces, en esa búsqueda en el exterior es donde encuentra en qué lugares existe lo que yo busco, ¿no? Y entonces nos encontramos con que el mundo es mucho más pequeño de lo que realmente es, porque no todos los lugares tienen lo que yo busco, ¿no? Por lo tanto, la empresa tiene sus objetivos y sus circunstancias. Y ahí podríamos añadir, también por el tema de la crisis, lo que a nivel internacional y a nivel doméstico puede ser coevolución institucional para solventar o intentar aquellos lugares que tienen o no tienen factores de localización para este tipo de inversiones, y este tipo de inversiones puede estar asociada al crecimiento económico y en algunos casos también al desarrollo económico, facilitar que puedan recibir este tipo de inversión que, repito, es a largo plazo y es mejor. Y también en otro, pero no llevo un límite, me puedo enrollar y desviar, y también otro paréntesis diría, por eso yo creo que vemos que a nivel de la distribución geográfica de los movimientos internacionales de capitales, los países más pobres del mundo, los que están más marginados de los circuitos internacionales, la primera fuente de financiación externa que reciben es la inversión directa extranjera, mucho más que la ayuda oficial al desarrollo o préstamos bancarios y demás, cuando hace un par de décadas era al revés, ¿no? Y es por esa connotación o plan finalista, digamos, de esta clase de inversiones. Bueno, decía que desde el punto de vista metafísico, entre comillas, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Pues por razones que he dicho de ventajas y qué es lo que busca una empresa, y para encontrarlo tiene que tener ventajas específicas que no tienen otras, pues es normal y natural que ese tipo de inversiones, su origen sean los países desarrollados. Son los que tienen condiciones o factores institucionales y económicos y de competitividad para generar este tipo de empresas. Digo en general y en la historia es así, de forma que desde la primera globalización o mundialización y en la que estamos, pues hasta hace una década y media prácticamente o dos, pues casi el 100% del origen de la inversión directa en el exterior procedía de los países desarrollados, que eran muy poquito menos que el número que son hoy, ¿no? Eso ha cambiado, es verdad que pues en los años 90 pues era el 80% de origen de esos países desarrollados, desciende pues al 60% y últimamente pues casi, bueno, pues es el 40%, inclusive menos. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque significa que países que no podemos calificar de países avanzados o desarrollados emiten inversión directa hacia el exterior y tienen multinacionales también, ¿no?
En cualquier caso, los principales destinos de la inversión directa en el exterior de las empresas se dirige a los países más desarrollados, según explicó Juan José Durán. ¿Cuál es el destino de la inversión directa? Pues nos encontramos con que hasta el 70 o 3/4 partes o aproximadamente, para entendernos, de la inversión directa en el exterior, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, se localiza también en países desarrollados. Luego son flujos en doble dirección y todo eso tiene que recibir una explicación y existe, ¿no? Se busca cómo explicamos este fenómeno. Pues entonces, situación geográfica es: cada vez hay más países menos desarrollados, fundamentalmente lo que llamamos los emergentes, ¿no? Los BRICS y alguno más, que tienen sus multinacionales, también otros del tercer mundo, y cada vez reciben más inversión directa en el exterior. Por lo tanto, hay más interdependencia mundial, más interconexión entre las economías, ¿no? Y eso es lo que daría una perspectiva geográfica del tema. Bueno, ¿qué es lo que... Si vemos cuáles son los principales destinos de la inversión, ya lo he dicho, siguen siendo los países desarrollados, primero es Estados Unidos, después es China, y luego vemos los países centrales europeos y los BRICS que comenta algo, y al final de los 20 primeros pues estaría Chile, Indonesia y alguno más. Pero está bastante concentrado este fenómeno. Juan José Durán presentó también una radiografía de la situación de las empresas multinacionales en este momento. Incidió en un tema que considera importante: el análisis de las filiales y el papel que van a tener en el futuro. El entorno institucional para la multinacionalización de las empresas es favorable. En general, si uno repasa la historia y ve cómo se ha ido avanzando, cambiando instituciones, normas, etcétera, hasta llegar pues a la mundialización de la década de los 90 para acá. Luego, el entorno en general institucional, con mercados y demás, es favorable. En segundo lugar, ¿cuántas empresas son multinacionales? Pues yo no las he contado y no se sabe, pero estimaciones que existen hasta el año 2010 por la UNTAD, pues si está infravalorado son 82.000 o 80 y tantas mil, es decir, eso yo creo que está infravalorado. 80 y tantas mil empresas que controlan y coordinan, pues no llega al 1.000.000 de filiales en el mundo, distribuido asimétricamente desde el punto de vista geográfico, como he comentado antes. Luego no son tantas, ¿no? Pero claro, así es como vemos cualquier análisis que hagamos de grandes, pequeñas y medianas empresas en España, en Estados Unidos y demás, pues vemos una distribución asimétrica por tamaño que es parecida, ¿no? Y es lo que, si cuántas cotizan en bolsa, cuántas no, entonces nos vemos que muy pocas empresas son las que orientan las políticas económicas, nos tienen preocupados, ocupados y demás, porque son los que explican mucho de lo que ocurre en la economía. Pues estas empresas, en ese número, pues participan aproximadamente en el 80% del comercio mundial, ni más ni menos. Explican 1/3 del comercio internacional es comercio intraempresa, comercio entre sus filiales y las matrices, y si introducimos el comercio intraindustrial es mucho mayor, ¿no? El empleo que contabilizan, digamos, estas empresas no llega a 80 millones de empleo directo, indirecto es un poquito más, y suelen ser empleos de más calidad, más estables, mejor remunerados, etcétera, en general, ¿no? Nos encontramos con una situación en que la producción mundial está fragmentada. Si analizásemos cómo ha evolucionado y las alternativas de internacionalizar la producción por parte de esas empresas, pues llegaríamos a ver que es razonable que exista una parte que se llama comercio vertical a nivel de unidad de análisis país, es decir, los países están más interdependientes entre ellos porque lo que produce uno sirve como insumo o input para lo que se produce en otro país, y lo que produce ese país sirve a su vez para producción en la cadena de valor en otros lugares. Luego, eso de que los países estén mucho más encadenados que antes, sean mucho más interdependientes. Una parte importante de ese comercio vertical es coordinado por las empresas multinacionales. Y luego, pues estas empresas son el principal generador y transmisor de tecnología a nivel mundial. Lo que significa es, también hay que añadir que cada vez hay más empresas multinacionales de los países menos desarrollados. Es decir, hoy día uno ve las 500 mayores de Fortune u otras y encontramos un número mayor de empresas
procedentes de otro lugar, de China, etcétera, en esas empresas de gran tamaño que hace unos años previos, ¿no? Adicionalmente, los datos disponibles, uno encuentra con que las filiales de empresas multinacionales cada vez exportan más, cada vez tienen más empleo. Es posible que las filiales de empresas multinacionales en parte sustituyan comercio que hacían las empresas domésticas de los países y a veces que aumenten el comercio exterior de los países, ¿no? España se ve claramente, de las exportadoras hay un porcentaje importante que la penetración de capital extranjero es mayoritario, y si es minoritario el número de empresas exportadoras españolas es mayor. Es más, en el punto de vista geográfico, muchas multinacionales extranjeras que tienen filiales establecidas en España, parte de la inversión directa española en el exterior viene explicada por las filiales de multinacionales extranjeras. Luego ese es el panorama y cada vez más empleo, es decir, las filiales, el análisis a nivel de filial yo creo que es un tema que empieza a investigarse un poco más, pero es un aspecto que no está muy estudiado, ¿no? Inevitable era hablar de la actual crisis y cómo ha incidido en las empresas multinacionales. El catedrático Juan José Durán se refirió a ello en la tertulia café de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Analizó el impacto de la crisis a partir de los flujos y del stock de la inversión directa en el exterior. ¿Qué ocurre con la crisis, no? La crisis, lo razonable es que la propensión hacer inversión directa en el exterior sea menor, por dos motivos. Uno, porque los beneficios razonablemente se han reducido, y dos, porque la financiación es más escasa y más cara, ¿no? Y eso, en cierta medida, es verdad. Uno ve los datos de flujos de inversión directa y observa cómo del 2007 para acá han reducido, se está recuperando, pero los datos dicen que hoy día, por término medio, los flujos de inversión directa en el exterior a nivel mundial están al nivel, más o menos, o algo superior, pero al nivel, digamos, de los que se habían alcanzado previamente a la crisis, ¿no? En los últimos años, previos al 2007, luego se está recuperando. En alguna encuesta que ha hecho Naciones Unidas y alguna consultora, empresas multinacionales, las expectativas que hay es de crecimiento de la inversión directa en el exterior para este año y los años siguientes, especialmente el 2014 y 2015. Es verdad, y el nivel de riesgo que perciben también ha ido cambiando respecto de etapa previa. ¿Qué ocurre si analizamos stock de inversión directa en el exterior? Es decir, no flujos, sino stock, ¿no? Lo que nos encontramos es que a pesar, es una manera de hablar, del fuerte crecimiento de los flujos de inversión directa en el exterior por parte de China, de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, de los llamados BRIC y alguno más, bueno, lo que vemos es que los países avanzados siguen haciendo inversión directa en el exterior, ¿verdad? Que han reorientado, han reestructurado. Cuando hay crisis se reestructura y se reorganiza la red que uno tiene a nivel internacional, buscando esas economías de localización. Pero claro, en términos de stock nos encontramos con que el stock, es decir, la posición neta de inversión directa en el exterior de los países desarrollados es mucho mayor ahora que antes. Todos los años se acumulan flujos a ese stock de posición neta, que es emisión de inversión directa hacia el exterior, menos la que yo recibo del exterior, ¿no? Por lo tanto, los países desarrollados, su stock de inversión directa en el exterior es mucho mayor ahora que antes de la crisis. Y las empresas que tienen ventaja, conocimiento y ventaja competitiva son las de los países desarrollados. Basta ver la información que leemos de vez en cuando de las empresas chinas, ¿verdad? Que cada vez son mejores, van buscando marcas, etcétera. Pero está ahí. Y la posición neta negativa de los países menos desarrollados, lo que están fundamentalmente los BRICS, es cada vez mayor todavía, ¿no? Es decir, que siguen recibiendo mucha más inversión directa extranjera que inversión directa que ellos emiten hacia el exterior.
En conclusión, la empresa multinacional es un agente que favorece y dinamiza el crecimiento económico, es creadora de comercio, explica una parte de la producción mundial y es una institución relevante en la generación y transferencia de tecnología y en los movimientos de capitales. Según el profesor Durán, puede ser una importante palanca para salir de la crisis. Si se cumplen lo que podemos hablar, qué es lo que hay que hacer para salir de la crisis, ¿no? Si se dan condiciones institucionales, digámoslo así, para salir de la crisis, sobre todo en general a nivel internacional y especialmente en Europa, ya que Europa es el principal actor en inversión directa internacional a nivel mundial, pues por lo que he dicho, las interrelaciones y lo que explica la empresa multinacional claramente va a ser una palanca para salir de la crisis económica, ¿no?, de Europa y de otros lugares, y es verdad que esa palanca puede servir para acelerar, yo creo, el crecimiento y el desarrollo de los países en donde se localice la inversión directa, porque es verdad, a mi modo de ver, que se va a reestructurar algo. ¿Por qué va a ser esa palanca? Porque yo creo que lo que hay es digamos, un intento de lucha a nivel nacional por parte de los países de baja intensidad, es decir, un proteccionismo, digamos, de baja intensidad. Digamos lo que ocurre en la OMC, pero sobre todo si uno observa la legislación internacional que hay sobre la inversión directa en el exterior y las empresas multinacionales a través de programas de integración regional, ¿no?, de acuerdos de libre comercio, mercados comunes, etcétera, a través de acuerdos bilaterales entre dos países que superan casi los 6.000 acuerdos bilaterales. Es verdad que para que esté todo cubierto pues deberían de ser 17.000 o 18.000 acuerdos bilaterales. Vemos las legislaciones nacionales que siguen siendo favorables a la inversión directa en el exterior. Observamos que todos los países, o la mayoría, tienen agencias de promoción de inversión directa extranjera, que no quiere decir que tengan éxito. Si observamos que cada vez los países menos avanzados también tienen, unas con más y otras con menos, agencias para proteger la competencia en general, y si observamos las instituciones que hay en Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, para arreglar diferencias o conflictos entre inversor y Estado que recibe, y eso más o menos no se ha tocado, y con la interdependencia que hay comercial y de inversión directa, las condiciones no se han alterado sustancialmente para si en un plazo, digamos, razonable no se empieza a ver, más que brotes verdes, pequeños bosques, ¿no? En la tertulia posterior con los asistentes participantes en la tertulia café de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, celebrada el pasado 6 de mayo, Juan José Durán contestó a varias preguntas. En particular, destacamos la relativa a los efectos de la crisis en la internacionalización de la empresa española y en nuestro modelo exportador. Es decir, más internacionalización, los modos internacionales es comercio exterior. Es decir, tienes tres trayectorias, una que es el mercado a través del comercio, otra que es la empresa en la que se traslada y hace comercio y producción internacional, y otra son los acuerdos de cooperación y alianzas y demás, con poca o escasa inversión. La inversión directa está relacionada con todo, es decir, que hacer inversión directa pues implica exportar más, importar más también, etc. Es decir, que todo está interrelacionado entre sí, ¿no? Entonces, de las empresas de la posición neta de inversión directa en el exterior, España es positiva, es decir, ya nosotros tenemos, las empresas, ¿no?, tienen más stock de inversión directa en el exterior que el valor del stock de inversión directa recibida, aunque España ha sido durante mucho tiempo receptor neto de inversión extranjera. No se puede entender la economía española sin las multinacionales, de ninguna manera, y sigue recibiendo inversión directa extranjera. España, sus multinacionales fundamentalmente son de servicios, ¿no? Es decir, mucho más en servicios, sobre todo de lo que llamamos servicios públicos, las utilities, también hay en manufacturas y también en el sector primario, ¿no? Entonces eso tiene su explicación porque, digo, desde el punto de vista evolutivo que he mencionado, porque es en los años 90 cuando le toca multinacionalizarse a los servicios públicos, no antes, eran empresas públicas, es decir, electricidad, energía, ¿no?, agua, transporte inclusive hasta banca, ¿no? Entonces, fundamentalmente es servicio. La empresa exportadora exporta productos, ¿no?, también servicios.
Entonces, conocimiento. Yo diría que un matiz, ¿no? A través del comercio internacional se transfiere conocimiento y tecnología. ¿Cuál? El que está incorporado en los productos, ¿no? Es decir, el tema es que para que eso transfiera conocimiento, el que lo recibe tiene que tener capacidad de aprendizaje, ¿no? De apretar la tecla o de hacer ingeniería inversa, y por eso se clasifican los bienes de alta tecnología, media o de baja, ¿no? Pero España fundamentalmente exporta de mediana tecnología y baja tecnología. No quiere decir que no haya excepciones, que las hay, ¿no? De empresas competitivas. Eso en cuanto al comercio. Por eso, en economía hay una parte importante, yo creo que viene explicada, no por el conocimiento incorporado a los productos, sino precisamente por el que no está incorporado. Y ahí es donde muchas veces está la ventaja competitiva de las empresas, ¿no? Y donde se pueden diferenciar. Y eso es lo que las distingue a unas de otras, ¿no? Pues si está incorporado y hay capacidad de aprendizaje, pues se aprende y está bien, ¿no? Entonces lo otro se transfiere de manera más lenta y más en contacto con la economía real. El tema es que hay muchas empresas, cada vez hay más empresas exportadoras españolas, pero el aumento no es tan relevante en aquellas que exportan de manera continuada, ¿no? Es decir, que llevan exportando siempre o 4 o más años. Eso el número todavía igual no es muy elevado, y la cuota de exportación, yo no soy experto en eso ni en nada, ¿no? De España en el mundo, pues más o menos se viene manteniendo, no sé si ha aumentado algo, ¿no? Entonces las exportaciones se han incrementado, porque la empresa tiene que buscarse la vida, y porque también se han reducido las importaciones, y eso hace que, ¿no?, que mejore el saldo de balanza comercial y el de cuenta corriente por los servicios, básicamente el turismo, ¿no? Ese es el panorama. Pero es más internacionalización, yo creo que es mejor, ¿no? Pero también eso tiene que ir acompañado de creación de empresas, ¿no? Porque el tejido que se internacionaliza a nivel internacional, pues es el que es, ¿no? Y es esa distribución asimétrica que yo comentaba antes, ¿no? Y pegado a eso es donde está un tejido empresarial que está muy conectado con las empresas internacionalizadas, ¿no? Pero sí, el sector es lo que ha mejorado un poco el panorama, ¿eh? A veces yo, si fuese político, lo subrayaría un poquito más para decir que va un poco mejor la cosa, pero hay que situarla en su término, ¿no? Juan José Durán, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, participó en la tercera tertulia café de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, celebrada el pasado 6 de mayo, y en la que se habló sobre multinacionales y la crisis económica. La cuarta tertulia café de la facultad girará en torno al Banco Malo y se celebrará el próximo 10 de junio. Estará a cargo de la profesora de Economía Financiera de la UNED, Raquel Arguedas. Como siempre, se celebrará en la sala Sáez Torrecilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED a las 4 de la tarde. Y antes de despedirnos, recordarles que pueden consultar ya los cursos de verano que les oferta nuestra universidad, la UNED, para este verano 2013 en el portal de nuestra universidad, uned.es, cursos de verano.